hoy día, la charla de hoy, se titula La reconstrucción del tejido social, una apuesta por la paz, y va a estar a cargo de un gran invitado, que es Jorge Atilano González Candia, que quiero presentarla a continuación. Jorge nació en Veracruz, en México, es jesuita desde el año 92, estudió, como buen jesuita, ha sido muy estudioso, estudió Ciencias Sociales en la ITESO, luego Teología en Ciudad de México, y también hizo una maestría en Ética Social en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, pues lo tuvimos viviendo en Chile como hace 6, 7 años. Jorge se ha desempeñado en importantes cargos dentro de la Compañía de Jesús. Creo que me gustaría destacar lo siguiente. Trabajó como el coordinador de los proyectos de vivienda para damnificados del huracán Mitch en El Progreso, en Lloro, en Honduras, y ahí tuvo la experiencia de trabajar con jóvenes pandilleros desde las Maras, que fue una experiencia muy enriquecedora, y a partir de ahí publicó un libro que yo lo he tenido la fortuna de leer, muy interesante, que se llama En búsqueda de la fraternidad perdida. Luego Jorge fue director del equipo de vocaciones de la provincia mexicana de los jesuitas, y luego ha trabajado y actualmente está vinculado como el director del Centro de Investigación y Acción Social Jesuitas por la Paz. Desde ese lugar, Jorge ha acompañado procesos de reconstrucción del tejido social y ha liderado la publicación de 2 libros, un libro en especial destacado después les puedo dar la referencia, pero el libro se llama Reconstrucción del Tejido Social, una apuesta por la paz, es el libro que le da el título a esta conferencia. De más está decir que Jorge tiene una vastísima experiencia de trabajo directo en comunidades a lo largo de México, en Chile y también en otros países de Latinoamérica. Siempre intentamos invitarlo a todas las actividades que hacemos como universidad y muy pocas veces logramos calzar su agenda, porque es una persona muy importante y tiene una agenda muy ocupada en México, así que estamos felices de que hoy nos pueda acompañar. Así que sin más preámbulos, quisiera dejarlos con Jorge Atilano González para que nos pueda compartir lo que hoy preparó. Sí, muchas gracias, Germán, por esta invitación. Le tengo mucho cariño al país de Chile. Estuve por allá 2 años que me marcaron en la formación que tuve en temas de seguridad y fue una base para lo que aquí en México hemos construido. Yo les comparto, pues hemos estado haciendo varias investigaciones y desarrollando también programas de incidencia. Les comparto lo que hemos tenido como resultados de las investigaciones y de la misma práctica que hemos estado realizando. Yo le puse que va en esa línea las causas de la violencia y la pedagogía del buen convivir, que es la construcción que hemos hecho a partir del proceso de reconstrucción del tejido social. Son 2 temas los que quiero abarcar con ustedes, sobre la violencia y el camino para la paz, que le llamamos la pedagogía del buen convivir. Primero, sobre la violencia, un teórico que nos ayudó en estas reflexiones y análisis fue Juan Pablo Lederach. Entonces yo creo que ya han visto Juan Pablo Lederach. Solo recuerdo, para él el conflicto es normal y tiene la posibilidad de ser motor del cambio. Se necesitan 3 lentes para comprenderlo: un lente que nos ayude a ver lo inmediato, lo emergente, de lo que menciona la gente; otro lente que vaya a las causas, y un marco conceptual que permita explicarlo. Pero que el conflicto impacta en diferentes dimensiones: lo personal, lo relacional, lo estructural y lo cultural, y que es necesario imaginar cómo pueden ser las relaciones de tal manera que se incluya al otro, y él le llama una imaginación moral. Para Lederach son 4 las esencias en la construcción de la paz. Primero pone las relaciones y ve lo importante de entender las relaciones, porque ahí se desarrolla tanto los ciclos de violencia como la energía capaz de transformar el conflicto. El segundo elemento que pone es
lo que señala que no ayuda las visiones de blanco y negro, sino que la realidad es compleja y que es necesario entrar con esa curiosidad paradójica de dejarse sorprender. Otro elemento que pone es el acto creativo, donde señala que las personas necesitan experimentar relaciones nuevas para imaginar nuevos órdenes sociales. Y el acto creativo va desde en una familia, desde celebrar un cumpleaños, hasta en una comunidad, armar un desfile, un desfile por, no sé, un día importante para la comunidad. Esos actos bajan tensiones y favorecen el diálogo. Y luego pone la voluntad de arriesgar, o sea, que en las relaciones no son matemáticas de 2 más 2 son 4, sino que las relaciones uno puede hacer un acto creativo y puede uno lograr más de lo que se pensó o puede lograr menos. O sea, hay muchos factores subjetivos que intervienen ahí. Este fue el primer estructura de análisis con la que hicimos ese libro verde que les presentó Germán. Es decir, hay problemas emergentes, que es la punta del iceberg, pero de fondo hay un conflicto de relaciones que tiene en sus bases causas culturales y estructurales que generan ese tipo de relaciones y llevan esos problemas emergentes. Y que si queremos trabajar en la reconstrucción del tejido social, aquí es donde hay que trabajar, en ese patrón de relaciones que permitan atender las causas emergentes y ver de estas causas estructurales y culturales qué es lo posible que se pueda transformar. Es como podemos señalar la violencia intrafamiliar, de género, vecinal, escolar, tiene de raíz un proceso que le hemos llamado de desvinculación social existencial. ¿Qué significa eso? Que lo que hemos observado, que son las relaciones y las vinculaciones que se establecen las que van regulando el comportamiento. Y cuando se deterioran esas relaciones y esas vinculaciones, es cuando con facilidad la persona puede agredir o puede hacer daño al otro. Pero que de fondo tiene que ver con una cultura individualista que se aceleró y que llevó a la pérdida de los límites y la dificultad de encontrar modos de resolver conflictos por corrupción e impunidad. Entonces, miren, eso es una parte conceptual. Esta primera, los dinamismos del tejido social, aquí les comparto la primera y la segunda investigación. La primera investigación fue la que hice estando en Chile sobre buenas prácticas de seguridad comunitaria en América Latina. Fue investigar el caso de Peñalolén, el caso de Garzón, Huila, Colombia, y las fogatas de Cherán en México. De los relatos que encontré, lo que yo pude identificar que para trabajar en seguridad comunitaria o para trabajar ahora en el término de reconstrucción del tejido social, necesitamos trabajar temas identitarios, temas de vínculos o relaciones y la capacidad de ponerse de acuerdo o la organización. Entonces, en el tema identitario, lo que yo pude observar es que las identidades se transmiten por narrativas y se fortalecen por medio de ritos. Entonces, en la identidad, lo que yo observé en los 3 casos, que es la capacidad de conversación que se tiene, la que va favoreciendo el fortalecimiento de la identidad. Y en los vínculos, lo que más ayuda a fortalecer el vínculo es la parte de la celebración y de la fiesta. Es el momento donde se nivelan las relaciones, se renueva la confianza. Y lo que más ayuda a ponerse de acuerdo es cuando se discute la alternativa, se discute el problema y se hace una deliberación consciente, es como le he llamado. Esto es como la síntesis y que nos dio la base para las otras investigaciones.
La segunda investigación, que son sobre los determinantes del tejido social, ahí ya usamos la nomenclatura de tejido social porque vimos que la violencia tenía que ver con un deterioro de las relaciones, tanto sociales como institucionales, y por eso, por tejido social, hacemos referencia a tanto vínculos personales como vínculos institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. O sea, que las relaciones que yo voy teniendo son las que van determinando mi conducta, van configurando, van regulando la conducta. Pero así como la conducta se regula por las relaciones entre personas, también las relaciones entre instituciones van regulando la conducta. Y que para describir el tejido social, para analizar, para medir el tejido social, usamos esos tres componentes: vínculos, que tiene que ver con relaciones de cuidado y de confianza; identidad, que tiene que ver con los referentes de sentido y de pertenencia; y acuerdos, que tiene que ver con la participación en las decisiones colectivas. Entonces lo que hicimos fue hacer un diagnóstico, 14 diagnósticos en el país, entrevistando a grupo de mujeres, grupo de hombres, grupo de jóvenes, grupos de adultos, para entender las miradas, y aparte entrevistas individuales para profundizar en los casos. ¿Qué fue lo que encontramos? Las preguntas eran: del 90 al 2015, ¿cómo se transformaron los referentes de identidad? ¿Cómo se transformaron los vínculos y cómo se transformó la capacidad de ponerse de acuerdo? Y de lo que hablaban las personas, hacían referencia a estas instituciones: a familia, a iglesias, a trabajo, gobierno, tierra y entorno, mercado, fiesta, organización comunitaria y escuela. Y esto los empezamos a agrupar en sistemas: el sistema económico, político, cultural, educativo y familiar. Y miren, esta es la síntesis de esta investigación. Lo que nosotros encontramos fue que lo que estamos viviendo como sociedad es que se aceleró el proceso de individualización. ¿Y por qué se aceleró ese proceso? Por el acceso a los recursos. O sea, el acceso al recurso en una situación de desigualdad, sin fortalecer elementos comunes, lo que hizo es que se acelerara la percepción individual. Yo lo que encontré es que está sobrevalorada la percepción individual, y eso ha llevado a la ruptura del límite en la relación con los otros. Entonces, con que la persona, oye, pero ¿por qué le gritaste? No, es que me cayó mal. Oye, pero ¿por qué lo golpeaste? No, es que no me gustó lo que me dijo, o me sentí mal. O sea, el que tú te sientas con gusto o con disgusto es razón suficiente para reaccionar, ¿verdad? Eso le llamo que se aceleró la percepción individual y ha habido una ruptura de los límites, una desaparición de los límites en la relación con los otros, y lo que encontramos es una dificultad para autorregular la libertad, que ha llevado a la crisis de autoridad, porque sí, vemos que está siendo difícil, con una sobrevaloración de la percepción individual, que se pueda regular esa libertad. Entonces, quien roba lo hace consciente de que cometió un daño, pero más consciente de que es su derecho, o sea, que es su derecho, que la vida lo ha tratado tan mal, que el gobierno no da lo que él necesita, que los papás fueron injustos, y con esos enojos justifica diciendo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué el otro sí? ¿Por qué yo no? Entonces hay una justificación desde este tipo de comprensión de la realidad, y se une una concepción negativa de poder. El poder en México, por lo menos, y yo creo que en América Latina también, el poder tiene una connotación negativa. O sea, hablar de poder es hablar de autoritarismo, de imposición, de dominio, y eso hace que cuando una persona tiene poder
salga ese imaginario que ha aprendido en la vida social. Y el corazón de esto le llamamos la mercantilización de la vida. O sea, se han trasladado las categorías económicas a las relaciones. Entonces es, yo hago, pero voy a recibir, es una transacción. Y esto se une a la crisis institucional que vivimos en México desde hace años y la falta de referentes comunes. Bueno, este es en síntesis lo que encontramos. Por lo tanto, el núcleo de la fragmentación del tejido social es que se debilitaron los relatos con un sentido vinculante, con un sentido comunitario, con un sentido relacional. Hoy los relatos que aparecen son relatos que tienen que ver con 3 temas, lo que hemos escuchado. El relato del fracaso, o sea, hoy platicar de fracasos en la vida genera empatía con el otro. De fracaso, de miedo, las historias de miedo también generan mucha empatía, y de éxitos individuales, de logros individuales. Esos 3 narrativas lo que han hecho es debilitar el vínculo social. Si yo insisto en que en la vida se trata de alcanzar éxitos personales, lo que yo provoco es desvincular a mis hijos, a mis alumnos, a mis compañeros del grupo, porque no, pues si es el éxito individual, pues yo me preocupo por mí. Si yo insisto en las historias de fracaso, de que todo está mal, de que ya nada se puede, lo que hago es desanimar y que la gente se encierre. Y si yo insisto en historias de miedo, pues la gente le da miedo y se encierra, se ensimisma. Y esto lleva a la dificultad para ponernos de acuerdo. Entonces, ¿por qué hoy es más difícil ponerse de acuerdo en el ámbito político, en el ámbito familiar, en el ámbito académico? Porque hemos perdido referencias comunes y eso ha debilitado la confianza y la dificultad para ponernos de acuerdo. Por lo tanto, el núcleo de la reconstrucción, lo que vemos es que es necesario recuperar éxitos colectivos que hagan contrapeso a los éxitos individuales. Necesitamos recuperar historias de esperanza, necesitamos recuperar historias que nos vinculen con valores, que nos saquen de nosotros mismos, ¿va? Que nos vinculen con Dios, con la tierra, con nuestras historias, nuestras raíces y con la comunidad. Si yo insisto en que somos parte de la tierra, que somos seres relacionales, que somos una sola familia, que somos un pueblo, que tenemos una misma raíz, eso genera una recuperación de vínculo con el otro, genera confianza hacia el otro y eso permite ponernos de acuerdo. Entonces, algo que favorece esta recuperación de la confianza es la dimensión celebrativa y algo que favorece ponernos de acuerdo es la asamblea, el lugar donde la ciudadanía discute, comparte, reflexiona, construye decisiones juntos. Y que esto implica un trabajo interinstitucional. O sea, trabajar en la reconstrucción del tejido social implica un trabajo hemos visto, en la familia, en las escuelas, en el ámbito económico, en el ámbito de gobierno y en el ámbito de la espiritualidad. En ese momento vimos estas 5 dimensiones. Después le agregamos una más con la práctica, ¿verdad? Y la tercera más bien, el libro azul que les decía Germán, que no sé si lo tiene, pero si no se lo puedo mandar. ¿Qué vimos? Que la violencia se alimenta con los traumas comunitarios. Y si no atendemos esos traumas, por más que demos talleres, invitemos a la organización, la gente como que el proceso no caminaba, no se dinamizaba. Primero, recordar que somos seres conectados. O sea, la vida en el planeta es posible por la vinculación que existe entre las especies. Hay un dinamismo de cuidado que hace posible la vida, que la Tierra es un organismo vivo y el ser humano es parte de la Tierra, y que el individualismo va contra la naturaleza de todo ser vivo.
Por eso cuando la gente se separa, se aísla, se hace agresivo, pierde sentido de la existencia. ¿Y qué fue lo que observamos? Que miren que hay 4 relaciones fundamentales que son las que nos permiten recuperar la armonía social. Una tiene que ver con nuestro origen, otra tiene que ver con la tierra, con el entorno, otra tiene que ver con nuestras raíces y otra con la comunidad. Estas 4 vinculaciones son las que permiten que la persona vaya armonizando y regulando los comportamientos, y que lo que permite hacer esta vinculación es la conversación, o sea, la palabra, y el movimiento. Lo dejo así, podemos explicarlo más, pero y que el trauma tiene que ver cuando en una experiencia de dificultad, en lugar de apoyo, recibo indiferencia, maltrato o violencia de personas significativas para mí. Y que la memoria, lo que hace la memoria es que almacena no tanto por lo que yo pueda leer o repetir, sino por la energía que contiene esa experiencia. Entonces, cuando en mí las personas significativas no responden a una expectativa, esa experiencia queda más marcada en la memoria. Entonces, ¿qué hace el trauma? El trauma, cuando no recibimos el apoyo de personas significativas para nosotros, sea a nivel comunitario, a nivel personal, lo que hace es que daña estas 4 relaciones que les había dicho. El trauma lo que hace es que se genera un desorden interno, entra una crisis los valores de amistad, de honestidad, la gente se desconecta del entorno, hay una hipersensibilidad y una desconexión, hay una pérdida de la memoria, se pierde la memoria sana, se posiciona la memoria tóxica y la gente se hace aislada o agresiva. Un ejemplo que pone el autor: un adolescente que le muerde un perro en la calle, llega a la casa y la mamá, en lugar de curarlo, le dice: yo no te curo, te dije que no te salieras, que te curen tus amigos. Entonces el niño sale de la casa, lo cura una vecina. ¿Qué pasa? El trauma no se generó porque el perro lo mordió, quedó asustado, pero el trauma se generó porque la mamá, la persona significativa, no lo curó. Entonces, ¿qué va a pasar en el niño? Va a haber un desorden interno. ¿Quién es mi mamá? No se va a sentir parte de la casa, pierde sentido de pertenencia, pierde la memoria de todos los momentos agradables con la mamá, y el niño se va a hacer aislado o se hace agresivo. Y esa experiencia va a dejar necesidades. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo la pedagogía del buen convivir que atienda esos traumas comunitarios. Esta pedagogía tiene que ver con procesos de enseñanza y aprendizaje encaminados a promover una visión, unas actitudes y unas prácticas que hagan sostenible el buen convivir. Y surge de esta experiencia de 5 años de trabajar en la reconstrucción del tejido social, al observar los procesos y darnos cuenta que unas cosas funcionaban y otras no funcionaban. Está fundamentada esta experiencia de la pedagogía en lo que le llamamos la pedagogía ignaciana, de San Ignacio y nuestra formación, por decirlo así, como jesuitas, del buen convivir, que tiene que ver más con recuperar sabiduría local, ancestral, y lo que hemos aprendido en la reconstrucción del tejido social. El corazón de la propuesta es, lo que queremos es resignificar los traumas, las experiencias de desconexión, por medio de encuentros significativos que permitan crear nuevos acuerdos de convivencia. Este es el corazón. Ahora, ¿eso cómo lo hacemos? Entonces, miren, esto fue lo que creamos. Son 6 etapas. La primera etapa le llamamos sensibilización, que se trata de ubicar los traumas, pero sobre todo las necesidades. ¿Qué necesidades dejó esos traumas comunitarios? Y identificando la necesidad, diseñamos los encuentros que atiendan la necesidad
Y cuando tú atiendes la necesidad vital, le llamamos la necesidad vital, la gente como natural asume responsabilidades y reconoce recursos que tiene. Y es cuando entonces se pueden generar cambios. ¿Qué cambios necesitamos hacer? Y cuando se generan los cambios, es posible llegar a la misión común. O sea, la intención, si el problema que estamos viviendo es una separación porque perdimos los referentes comunes, este proceso es identificar lo común, qué tenemos en común como vecinos, como familia, como miembros de un territorio, como grupo, como escuela, y esto nos permite llegar a un acuerdo para el buen convivir. Un ejemplo, la familia está en la etapa de sensibilización, nos damos cuenta que la familia está desconectada porque no se conoce, no saben cómo convivir, vemos la necesidad, se genera el encuentro donde se atienda esa necesidad, después que cada quien ubique responsabilidades y recursos, que vean qué es lo que hay que cambiar para mejorar la convivencia familiar, se comparte con otra familia o entre ellos mismos para identificar una misión común y entonces se llegan a los acuerdos para el buen convivir. Pues hasta aquí la presentación. Ahora sí profundizamos con este diálogo que podamos tener con ustedes. Desde México lo que hemos observado, pero que va viendo patrones similares en otros lugares. Yo lo que estoy viendo de que la violencia se destapó, se aceleró en estos últimos años, nuestra interpretación es porque se perdieron, se deterioraron los sistemas comunitarios. Y los sistemas comunitarios permitían regular comportamientos. Y al deteriorarse los sistemas comunitarios, como son las instancias familiares, vecinales, escolares, no sé, hasta relación ciudadanía-gobierno, que regulaba, pero se perdió la confianza, se ha deteriorado mucho la confianza. Esa pérdida de los sistemas comunitarios lo que han hecho es que se perdieron los sistemas que regulan el comportamiento. Entonces ahora tenemos individualidades aisladas que enloquecen y son conscientes de los daños. Porque algunos dicen, no son conscientes de los daños, pero son más conscientes de su percepción y de lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que ellos desean. Y yo creo que necesitaríamos hacer un trabajo para volver a vincular a esas personas, volverlas a vincular, y es lo que estamos ahí tratando de proponer para regular, porque no va a bastar poner policías, que sería otra alternativa. O sea, si pensamos en regular comportamientos con policías, digo, es la opción inmediata, fácil, pero socialmente eso no va a funcionar. Necesitamos hacer procesos donde se pueda hacer la revinculación. Es lo que estamos proponiendo. Y la tecnología, ¿cómo ha determinado esto? Yo creo que la tecnología, por un lado, nos vino a facilitar este tipo de eventos, ¿verdad? Como ahora. Esto nos ayudó muchísimo. Pero por otro lado, lo que yo he visto en la investigación del Libro Verde, que la tecnología aceleró la envidia. O sea, se ha expuesto más la diferencia social, la desigualdad. O sea, la tecnología ha mostrado más la diferencia, la desigualdad social, y eso ha generado enojos, resentimientos, y son gérmenes para la violencia.
pero es de lo que he visto en los casos que hemos analizado. Te platico, porque hoy todo es necesario medir, ¿verdad? Entonces, para las financiadoras y esto. Entonces, lo que hicimos fue sacar unos indicadores y se los comparto. Hay mucho que compartir, pero a nada les comparto aquí los indicadores. Son estos los indicadores. Entonces, acuérdense, nosotros hemos trabajado lo que es el tema de identidad, vínculos y acuerdos, ¿va? Ha sido nuestra triada. Entonces, ¿cómo medimos los vínculos? Y aquí pusimos los indicadores: la capacidad de celebrar momentos importantes de la vida, existencia de espacios de diálogo, las prácticas de cooperación y de colaboración, el tiempo destinado a ordenar ideas y sentimientos, o la reflexión, y las redes de apoyo que tienen. La identidad, ¿cómo la medimos? ¿Qué tanto conocen la historia del grupo o de la institución? La capacidad de ubicar aspectos comunes, la satisfacción de pertenecer a ese territorio, grupo o institución, la capacidad de incluir a personas diferentes o la existencia de liderazgos con esta perspectiva más comunitaria. Y en los acuerdos, las capacidades que tienen de organización, qué tanto se explican las decisiones, espacios para resolver conflictos, acuerdos establecidos para incluir a otros y la capacidad de responder a las necesidades. Estos 15 indicadores nos han servido para poder hacer líneas base. Haz de cuenta, tenemos unos cuestionarios donde se aplica esa línea base. Vamos a trabajar con un barrio, entonces aplicamos esa entrevista con las personas que vamos a trabajar, hacemos el proceso y si podemos medir cada año o al final del proceso y hacemos otra línea, hacemos otra medición y ya ahí podemos ver el impacto de lo que tuvimos con nuestra intervención. Es como lo hemos hecho. Esto nos ha ayudado para medir el impacto desde en todos los aspectos: la familia, en la escuela, en la empresa, con gobierno, en las iglesias. Ahora lo estamos haciendo con la policía. También desde estos 15 indicadores nos están ayudando para medir una policía con un enfoque de reconstrucción del tejido social o con un enfoque de proximidad. Por ahí. Yo creo que mucho de la política pública se ha construido en base a que hay una cultura punitiva en la sociedad, en la ciudadanía, que aplaude las posturas, las decisiones punitivas, ¿no? Entonces sí hay un reto que tenemos. Yo creo que hace 20 años se creía más en la rehabilitación del adicto, se creía en la rehabilitación de alguien que había cometido un delito. Y hoy eso es mal visto, pareciera que es mal visto, creer que alguien se puede rehabilitar, que puede convertirse, que pidiendo perdón puede resolver el problema. Estamos en un laberinto, yo creo. Entonces, yo lo que veo es que habría que socializar más las historias de personas que estuvieron en una situación complicada y lograron tener otra concepción de la vida, lograron reconstruirse y que ahora son grandes hombres o grandes mujeres. Yo creo que dar a conocer esas historias, yo le llamo de los heridos puestos de pie, eso tendría mucho potencial para hacer frente a esta cultura punitiva que facilita o que favorece acciones punitivas de parte de gobierno. Yo es lo que pienso, pero sí creo que ese es un reto que tenemos, la cultura punitiva instalada en la sociedad que favorece políticas punitivas.
yo lo que podría decir, o sea, en lo que hemos visto, fíjense, nosotros trabajamos en 6 componentes. Se trabaja la familia, en las escuelas, en los barrios, en las empresas o las unidades económicas, en las iglesias y con el gobierno local. Al hacer las mediciones de impacto, nos dimos cuenta que de las 6 intervenciones, donde más impacto se tiene es en el tema barrial o vecinal. O sea, lo que se hace en el espacio público tiene más impacto a la familia, o sea, como que se expande más en la comunidad. Entonces, yo lo que creo que es clave el proceso de organización vecinal. Entonces, que se necesitaría, pero para tener una comunidad organizada, un problema emergente detona la organización. Una desgracia detona la participación. Yo creo que se puede tomar ese impulso para acompañar la organización. Pero cuando no hay ese ánimo de participar, que creo que es la mayoría de las ocasiones, más bien lo que hacemos es identificar las necesidades que han dejado las experiencias de desconexión y ahí diseñar los encuentros que permitan atender esa necesidad, y es como eso puede volver a generar el interés de la participación. Es lo que hemos hecho. Se ha desarrollado una metodología para ubicar las experiencias de desconexión, identificar necesidades y diseñar encuentros. Para eso se ha hecho una metodología tratando de identificar los símbolos que vas a utilizar, los ritos, para darle fuerza al encuentro. Es lo que hemos visto. Y sí, este diálogo de los imposibles es la diversificación del vínculo. O sea, lo que explicaba, que la conducta se regula por los vínculos que se establecen, pero la clave es en diversificar el vínculo. Entonces, en la medida que diversificamos el vínculo a gobierno, a empresario, a ciudadanía, y logramos juntar a estas instituciones diversas, eso favorece la autorregulación de las instituciones. Eso también lo vemos como muy importante para hacer procesos de reconstrucción del tejido social. O sea, no es lo mismo que la policía trabaje solo con policías o que la policía aprenda a trabajar con directores de escuela, con líderes vecinales, con empresarios y con grupos juveniles. Esta diversificación del vínculo ayuda a que la policía se comporte de otra manera. Es lo que hemos visto. Lo mismo que sucede en las personas, ¿va? Si se juntan puros jóvenes, se comportan de un modo. Pero si ponen en un grupo a jóvenes, adultos, niños, abuelos, es otro el comportamiento. Lo mismo pasa en las instituciones. Ahorita fue una charla así como más, como una presentación general, pero se han hecho metodologías para la familia, para la escuela, para los vecinos, para el gobierno. Se han hecho metodologías. Y algo que nos ha ayudado mucho es el tema de la justicia restaurativa. Y a partir de las experiencias que hemos tenido, hemos armado los círculos familiares, los círculos escolares, las redes vecinales. Entonces, cuando las personas logran generar un encuentro significativo, algo pasa ahí que atraen otros encuentros significativos del pasado, y eso les genera mucho sentido y un convencimiento de que por ahí hay que caminar. Lo importante es que vivan una experiencia de vinculación, y eso les va a conectar con otras experiencias de vinculación para querer apostarle a eso. Yo creo que el problema que vivimos es que ya no hay muchas experiencias de vinculación, de sentirnos una conversación profunda, una identidad. Creo que eso se ha ido perdiendo y es el problema, que no se sabe cómo hacer esto, ¿sí?
pero el cuerpo y la memoria lo graba. Necesitamos experiencias que despierten eso que está ahí grabado. Yo creo que, ¿recuerdan que les decía que de los 6 componentes, el que tenía más impacto era el componente barrial? Y es un componente que está en disputa. Por un lado, los que quieren controlar eso son los partidos políticos, y por otro lado es el narcotráfico. Son los dos que disputan el espacio público, porque son los que tienen más conciencia de esto, de que el control territorial es fundamental para su actuación. Y los vecinos muchas veces pues pensando solo en sus intereses individuales, han dejado el campo abierto a estos grupos. Pero los partidos políticos lucran de comunidades desorganizadas. Funcionan, sus políticas asistencialistas y clientelales funcionan con comunidades desorganizadas. Entonces, ellos cooptan territorios para tener comunidades desorganizadas y que puedan facilitar el control del partido político, o del mismo narcotráfico, o microtráfico, como llaman en Chile, el microtráfico. Y lo que yo creo que esto es una estructura amplia y grande y que tiene su poder, que si se está haciendo un trabajo en una colonia, mi sugerencia es que le bajen, o sea, que el dirigente no los vea como una amenaza. O sea, que ustedes puedan decirle cuál es su intención, sea el dirigente político o el dirigente del narcotráfico, pero sí hacerle saber qué es lo que están haciendo. Se trata de esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, para que baje la amenaza y eso pueda facilitar la actuación de ustedes. Porque muchas veces se hacen rumores y se imaginan cosas que no son reales. Y cuando yo creo que encuentran una buena intención y que no son partido político, ni son otro grupo del narcotráfico, baja la tensión y facilita la actuación de ustedes. Si ustedes tienen miedo a trabajar, eso bajaría el miedo. Decirle lo que ustedes van a hacer para no dar pie a un discurso que no es real, una mala interpretación. Eso bajaría el miedo de ustedes. Pero si ustedes no tienen ningún miedo y pueden desarrollarse normalmente, no tendrían por qué avisarles. Pero si hubiera algún temor, convendría de alguna manera que sepan la intención. En nombre de todos, yo creo que nos vamos con mucha idea en la cabeza, Jorge, muy estimulados, muy desafiados también, de poder inspirarnos a partir de todo lo que han hecho, porque esto es un trabajo conceptual, de investigación, de experiencia, de estar con las comunidades, de acompañamiento, que se resume. Te agradeceríamos si nos puedes compartir la presentación. Yo creo que es la inquietud de muchos para poder ahí siempre estar mirando y recordando esta grande idea. Y bueno, los libros, ahí tú mandaste el link, yo los tengo en físico también podemos compartírselo a alguien que quiera. Así que eso, pues agradecerte, sabemos que tienes otra actividad, así que en nombre de todo el equipo de Tiempos de Diálogo, nos despedimos con un fuerte aplauso.